Comenzamos. ¿No es nuevo estudiante? Ahí. Maestro. ¿Cómo está, maestro? Vamos a ver dónde está mi escalímetro. ¿Alcanza mi hijo mío hasta el fondo, atrásito? Sí, es cuando digo regla me siento raro. Ya. Ya. Está prendido ya el audio, ¿no? A mi par, sí, ¿no? Bien, buenos días, les saludo por favor. Comencemos con la clase, con la sesión de la semana. Hoy entramos al vanguardismo, ¿sí? El último tema de la semana, en lo que es literatura universal. Sí, entonces, el vanguardismo. ¿Qué viene a ser el vanguardismo? A ver, ¿qué tenemos que saber sobre este movimiento? Vanguardismo. 3 palabras que hay que manejar en este movimiento. ¿Cuáles son? Primero, la palabra del siglo XX. ¿Sí? Cada vez que te digan siglo XX, sí o sí vamos a pensar en el llamado vanguardismo. ¿Ya? Ahora, otra palabra que vamos a manejar es el llamado explotación. ¿Sí? Explotación laboral. ¿Sí? Entonces, explotación laboral, la otra que tenemos que trabajar. Ahora, otro término, que aquí vamos a manejar también la palabra ismos. Disculpe, ¿ya hizo lo de realismo? A ver, realismo, a ver, ¿está preguntando? Sí, falta realismo. A ver, falta realismo, dice. Realismo, falta. Ah, ya. Entonces, retrocedemos un poquito a ese tema y hoy hacemos realismo y vanguardismo. Sí, está bien, normal. Ya, gracias. Entonces, realismo primero. Realismo. Si nos preguntan qué es el realismo, ¿qué es lo que tenemos que responder ahora? La respuesta será le mot juste. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el realismo? Le mot juste. Pero ¿qué viene a ser ese llamado le mot juste? A ver, entonces, cuando te pregunten ¿qué es el realismo? Tú respondes le mot juste. ¿Estamos? A ver, preguntamos. ¿Qué es le mot juste, hija mía? Traduciéndolo. A ver, primero, ¿qué voz es? ¿Alemana, francesa o italiana? ¿Alemana? Ah, ya, cuidadito, por favor, cuidadito. Se llama, es una voz francesa. Entonces, ¿dónde nace el realismo? En Francia. Una vez que ya Vicky sabe eso, ahora vamos a traducirlo. ¿Qué significa en castellano eso? A ver, Vicky, ¿qué significa le mot juste? A ver, ¿qué significa Vicky? ¿Qué significa? Mira. Por favor, Vicky, dinos, ¿qué significa le mot juste en castellano? Ah, ya, muy bien. La palabra justa, la palabra precisa. Eso es lo que quiere decir ese llamado le mot juste. En todo caso, ¿qué es el realismo? La palabra precisa. Pero, ¿qué es eso de palabra precisa? O sea, que el realismo, de cierta forma, va a ser un espejo de la realidad. ¿Sí?
Eso es el llamado realismo, un espejo de la realidad. O sea, vamos a hacer una literatura en el que hagamos ver a los lectores las cosas tal y como son, sin engaños, sin tratar de exagerar ni disminuir, así como lo habían hecho los llamados románticos. Entonces, el realismo es una literatura donde nosotros vamos a trabajar con la palabra precisa, ni más ni menos, lo que es y eso nomás vamos a ofrecer. Muy bien, eso se llama espejo de la realidad. Ahora, nosotros sabemos que el realismo nace en contra de quién entonces. A ver, ayúdame, ¿contra quién va a nacer? Ya, qué lindo, gracias hija mía, entonces me estás ayudando mucho. Contra el romanticismo, ¿sí? Entonces, en el romanticismo, ¿cuál era la palabra que teníamos que manejar? Cuando dice romanticismo, ¿qué palabra viene como característica principal? A ver, ¿cuál es esa palabra que teníamos que manejar en el romanticismo? ¿Para qué te digo eso? Para hacer la contra, pues porque aquí se supone que es el antónimo. A ver, vamos. Ajá, el llamado subjetivismo. Entonces, si en el romanticismo hemos trabajado con la palabrita subjetivo, ¿por qué era subjetivo el romántico? Porque todo era mental, todo era ideal, todo era injustificable, nada se tenía que comprobar. Listo. Entonces, si así es el romanticismo, fantasioso, idealista, esta de aquí ya no es fantasioso, idealista, sino es materialista. Es pues la palabra clave. Entonces, aquí es el llamado objetivo. ¿Estamos? Entonces, el realismo, ¿cómo es? Es un movimiento objetivo. ¿Estamos? ¿Qué significa ser objetivo? ¿Qué significa ser objetivo? Significa que el realismo tiene que ser un movimiento lógico. ¿Estamos? Es un movimiento lógico. Es un movimiento donde la razón tiene que donde la razón tiene que imponerse sobre los sentimientos. Aquí, ¿quién triunfa? La razón. ¿Sobre quién? Sobre los sentimientos. En el romanticismo los sentimientos predominaron y ello era lo que más valía. Los demás resbalan. Aquí es al contrario. Es la razón lo que va a vencer y pues debajo estará lo que es la fantasía, el idealismo, la exageración. ¿Estamos? Entonces la razón predomina. Ahora, recuerden que la palabra objetivo significa ver para creer. ¿Qué significa objetivismo? Ver para creer. O sea, hay que trabajar en base a pruebas, en base a objetivos, o significa en base a demostraciones. ¿Estamos? Vicky, si en el realismo te decimos te amo, ¿qué es lo que vas a pedir? Pruebas. ¿Estamos? Jesús, si Vicky te dice te amo, ¿qué vas a pedirle ahora que estamos en el realismo? Pruebas. Entonces Vicky te tiene que dar la prueba del amor. ¿Sí? Entonces, si no, no es amor. Y si te dicen, no, pero el amor es ideal, entonces le llevas al romanticismo. Ahí sí no hay pruebas. Es subjetivo. Pero ahora estamos en el realismo. Así que todo tiene que ser objetivo. ¿Qué significa? Comprobado. Todo tiene que ser con muestras. Entonces, ¿cómo se llama esa literatura donde se piden pruebas, donde se demuestran, donde se comprueban? Por esa razón es que diremos que el romanticismo mejor dicho, el realismo es una literatura cuasi ciencia. ¿Sí? Recuerda que es cuasi ciencia, casi ciencia. Habiendo dicho eso, ahora vamos a presentar las 3 palabras que tú debes manejar en el realismo. Primera palabra que vas a manejar es esta de aquí. A ver, ¿cuál es? La palabra descripción. ¿Estamos? La segunda palabra que vas a manejar es el término campo. Y tercera palabra que vas a manejar es el llamado positivismo. Ahí está. Entonces, las 3 palabras que se manejan en el realismo es descripción, positivismo y campo. Expliquemos por qué tienes que manejar eso. El realismo es una literatura en la que vamos a describir las cosas tal y como son. Eso es. Entonces, ¿qué es descripción? Descripción es una forma de
hacer las cosas donde se informa detallada, minuciosamente las cosas. Eso se llama descripción. Recuerda, ¿qué es una descripción? Es una información secuencial, lineal, donde se tiene que detallar punto por punto las cosas sin saltarse. Entonces, el realismo, si es descriptivo, ¿qué tenemos que decir? Que es una literatura con una técnica lineal. ¿Sí? O sea, te van a narrar las historias de manera secuencial. Y hemos dicho, si es descriptivo, es una literatura detallista. ¿Sí? Es una literatura detallista, minuciosa. Pregunto, las mujeres sobre todo aquí, pregunto, ¿qué entiendes cuando te dicen ese chico es detallista? A ver, ¿a quiénes le llaman chicos detallistas? A esas personas que no dejan escapar nada, ¿no? Hasta se fijan hasta cómo su ceja se ha arqueado más, ¿sí? Se fija hasta dónde tiene el lunar. Si se ha fijado hasta de los mínimos detalles. Eso se llama detallista. Entonces, dígame, en el realismo, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué tipo de literatura se hace? Una literatura en el que no se va a dejar escapar nada, ¿sí? Se va a informar de manera muy detallada, minuciosa, muy profunda las cosas. ¿Estamos? Entonces, por eso se dice detallista, minuciosa y sobre todo informativo. ¿Sí? Informativo. Ahora, ¿qué más podemos decir del realismo? Pregunto, si la descripción tiene una finalidad informativa, o sea, que te capten, que te comprendan, que te entiendan, eso es lo que va a buscar el realismo. Pregunto, ¿qué tipo de lenguaje debes utilizar? ¿Simple o complejo? A ver, Jesús, dime. Si tu intención es informar, describiendo las cosas minuciosamente para que tu público te entienda, digo, ¿qué tipo de lenguaje vas a utilizar? ¿Simple o complejo? ¿Simple? Claro, simple nomás, pues hijo, porque si no, no te van a entender las personas. ¿O le quieres bloquear? Claro, pues hijo, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de su lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje van a manejar? Simple, sencillo nada más, no tienes nada de complejidad, ¿sí? La intención es algo informativo, la gente tiene que entender, tiene que captar su realidad. ¿Para qué tiene que captar su realidad la gente? A ver, Jesús, ¿para qué? ¿Para qué es necesario que yo te diga, mira, oye, así es papá, Goriot? ¿Quieres ser como papá Goriot? ¿Jodido? ¿Así quieres morirte? ¿Abandona por sus hijas? Aprende a criar a tus hijos hoy. Y entonces, ¿cuál es la intención de hacer eso? Que tú reflexiones acerca de tu realidad y lo puedas cambiar. ¿Estamos o no? A Vicky, ¿a quién le vamos a hacer ver? A Madame Bovary, ¿no? Decimos, Vicky, mira Madame, mira cómo ha terminado. Se ha tomado veneno. Claro, pues qué cosa, anda engañando a su marido con uno y otro. ¿Así va a ser? Ah, ya, muy bien. Vicky dice, no, pues ya así ya no voy a ser, ya no voy a engañar a nadie. A mi marido nomás le entrego todo. Mira, ¿cuál es la intención del realismo? ¿Para qué te informa toda la realidad? Para que tú cambies tu vida, ¿sí o no? Para que tú puedas entender tu problema y solucionarlo. Entonces, y si la intención es informar, entonces tiene que ser simple, sencillo, con un lenguaje llano. O sea, con un lenguaje popular. ¿Sí? No se trata de bloquear a nadie aquí. ¿Estamos? Popular, simple, coloquial tiene que ser tu lenguaje. Listo, así es que con la palabra descripción ya hemos trabajado. Pasamos al positivismo. ¿Por qué tienes que manejar la palabra positivismo en el llamado realismo? ¿Sí? Ajá. Vamos a repetir algo, porque con estas letritas tal vez no lo captan, ¿sí o no? Porque no se nota ni siquiera en cámara. Pero vamos a repetirlo. ¿Por qué se dice descriptivo al realismo? Porque justamente de manera lineal, secuencial, detalla minuciosamente una información con un lenguaje simple y sencillo, donde lo popular tiene que predominar. Recuerda. Entonces, teniendo en cuenta ello, ahora venimos al positivismo. Esa palabra positivismo nos va a traer a la mente la palabra cuasiciencia. ¿Qué significa cuasiciencia? A ver, aquí abajito, ¿qué entiendes cuando dicen cuasiciencia, Jesús? Tú que sabes razonamiento verbal. Cuasi, ¿qué es cuasi?
Cuasi. Y si te digo así, cuasi hombre, habla. ¿Qué significa cuasi hombre? Casi hombre. ¿Sí o no? Entonces, cuasi, casi. Ciencia, investigación. ¿Qué significa cuasi ciencia? Casi ciencia. Casi investigación. Y recuerda que en la literatura no se debe hablar de ciencia, ¿sí o no? Porque es la otra parte de la moneda. La ciencia es arte nada más. Pero aquí te hablan de ciencia, oiga. Entonces, ¿qué significa esto? Que el realismo va a romper algunos cánones de la literatura, algunas características, su naturaleza va a querer romperla. O sea, son un grupo de escritores que de cierta manera están saliéndose de las reglas de la literatura. Imagínense, te está diciendo que vamos a hacer cuasi ciencia. ¿Qué significa eso? Que van a desarrollar investigación. Van a realizar investigación, señor. Lo que el escritor, de cierta forma, no está en la obligación de investigar nada. Eso que lo haga la ciencia, ¿sí o no? Pero el realismo dice, no, señor. ¿Tú quieres ser realista? ¿Quieres ser realista? Entonces búscate un problema de la sociedad y pues investiga. ¿Cuál es su materia prima de la literatura? La realidad. Y entonces en la realidad búscate un problema. No sé, un problema es como los perros paran atacando a los mototaxis, ¿no? Es un problema, ¿no? Solucionalo eso y ya, y eres contento. Escribe una novela en el que tú ataques el problema de perros callejeros y le des una solución. Otros problemas, ¿como qué? La violación, muy frecuentemente. Eso es un problema social. Entonces, ¿tú qué vas a hacer como realista? Investiga ese problema. ¿Dónde está el problema? Solucionalo y publica tu libro. ¿Sí o no? Mucho alcoholismo. Entonces, ¿qué significa? Que el realismo pide, ¿qué cosa, Vickycita? ¿Qué cosa pide? Investigación. Ya estamos. Investigación. Vicky, cada vez que venga aquí le vamos a preguntar cosas. Así que no se va a salvar. Ya. Gracias, hija mía. No, sino lo que pasa es que están viendo mal ustedes. Sino que ustedes están yendo, no quieren chantajearme. ¿Sí o no, hijo? Ahí dice realismo. Si no, Vicky, como esté cayendo mal, ella está viendo con sus malas intenciones. Me disculpa, Vicky, mentira. Ahí está, realismo, ¿sí o no? Entonces, hoy hablamos sobre el realismo. Estamos hablando sobre el realismo. Entonces, decíamos, ¿qué cosa? Que pues, en lo que es realismo, nosotros lo que vamos a hacer es investigar. ¿Estamos? Entonces, y ahora aparece la palabra positivismo. ¿Por qué? Porque en lo que es la ciencia, la investigación, oigan, Vicky, ¿podemos investigar cosas sin un método? No, nunca podría haber una investigación sin método. Siempre tiene que haber un método. Entonces, ¿qué método aparece en este caso para el llamado realismo? El positivismo. Este va a ser su método de investigación. Entonces, ¿qué es el positivismo? Es un método de investigación, ¿ya? Es un método de investigación que en el siglo X, método de investigación, que en el siglo XIX, recuerda que en el siglo XIX había aparecido. ¿Quién había inventado esto? ¿Quién había descubierto ese método positivista? Dos ciencias que estaban utilizando mucho. ¿Quiénes eran esas ciencias que estaban utilizando el método positivista para la investigación en el siglo XIX? El llamado ciencias naturales y ciencias sociales. Así que teníamos dos ciencias que estaban aplicando ese método para investigar, ¿no?, sus problemas. Y entonces el realismo, ¿qué dice? Si hay un método, ¿qué hay que hacer nosotros como realistas que somos? Hay que aprovecharlo. ¿Sí o no? Hay que aprovecharlo porque está de más ahí, ¿no? Que las ciencias naturales, ciencias sociales lo utilicen. Nosotros también podemos, porque también vamos a investigar. Entonces el realismo se acapara del positivismo para poder aprovecharlo y así poder investigar problemas, ¿sí? En todo caso, si van a investigar, van a utilizar el método positivista, vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuál es? Que en el realismo va a predominar la novela, ¿ya? La novela va a predominar. Entonces, si la novela va a ser su fuerte, estas novelas van a ser consideradas novelas investigación. Pregunto, hijo mío, tú que ya estás en la universidad, dime, ¿ya te dijeron cómo se va a llamar tu curso de investigación? No, todavía. Ya, ahora te vas a enterar, hijo mío. El curso de investigación se va a llamar tesis. Así se va a llamar. ¿Listo? ¿Y qué se hace en tesis? Se investiga.
Ajá, ahí vas a sustentar. ¿Qué cosa? Tu investigación. Eso se llama tesis. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es tesis? Buscar un problema, solucionar el problema y largarte de la universidad. Eso es. Entonces, hoy por hoy es obligatorio hacer tesis. ¿Sí? En mi tiempo, no era obligatorio. En mi tiempo nos rogaba. El rector, el decano nos suplicaba, decía, por favorcito, investiga pues papi, mi churro. Yo de, no jodas, no quiero, porque era mucha plata, tiempo, es leer mucho. Y a nosotros que no nos gusta leer, no investigábamos. Entonces, pero hoy por hoy está obligatorio con la nueva ley universitaria. Entonces, las novelas, ¿cómo se van a llamar en estos tiempos? Novelas tesis, novelas investigación. Eso es una cualidad que tienen por ser cuasi ciencia. Ahora, ¿qué más? Vamos a agregar más cosas, ¿sí? Más características. Van a ser ¿qué cosa? Pregunto, ¿qué clase social predomina en estos tiempos? Recuerden que los movimientos literarios de alguna manera contradicen, de alguna manera no atacan a la clase social predominante en ese momento. ¿Por qué te tienen que atacar a la clase social predominante, hijo mío? ¿Por qué? ¿Por qué los movimientos siempre atacan a la clase social predominante en ese momento? Porque la clase social predominante normalmente oprime al pueblo. Eso es lo que se ve siempre. Por ejemplo, entonces, ¿por qué atacarán a la clase social predominante en ese tiempo? Porque es el que oprime a la población. Y los escritores, ¿quiénes son? Son los que trabajan en base a la realidad. Y eso tienen que ellos tratar de atacar para que disminuya ese problema. Entonces, digo, ¿anti qué tienen que ser? A ver, ¿hay respuestas? ¿Anti qué? ¿Anti qué? ¿Qué clase social predomina en este tiempo? Antiburgués. Muy bien, entonces es antiburgués. ¿La burguesía recién está apareciendo aquí o viene desde más atrás? Viene desde más atrás, viene desde el Renacimiento, sino que aquí en el realismo es su último desarrollo, ¿sí? Aquí mueren los burgueses, ya van a desaparecer. En América Latina todavía tenemos burgueses, de hecho, pero estamos hablando de literatura europea, universal. Entonces, antiburgués. Aquí, en todo caso, si te digo tal personaje es burgués, ¿qué vas a esperar, hijo mío, en la obra? ¿Que le vaya bien o que le vaya mal? Que le vaya mal, normalmente. ¿Por qué? Porque siempre desequilibran a ese burgués, para mal. Entonces, teniendo en cuenta ello. Ahora, esta palabra campo, ¿por qué se maneja en el realismo? Por su escenario nada más. Recuerda, el escenario de los realistas, ¿cuál es? El campo. Normalmente suelen irse al campo o si no a la periferia de la ciudad. Casi no se quedan en la ciudad. Se van a ir a la periferia o al campo. ¿Listo? Ahora sí, continuamos. ¿Qué más tendríamos que decir de esta literatura? Ya, hablemos de su técnica, ¿sí? De su técnica. ¿Qué técnica utilizarán los llamados realistas? Las técnicas que vamos a ver es, por ejemplo, el llamado técnica lineal. ¿Qué es la técnica lineal? Es esa capacidad de escribir de manera secuencial, ¿sí? De manera secuencial. Inicio, ¿qué más? Desarrollo y nudo. Esa secuencia vamos a desarrollar. Inicio, desarrollo y final. Entonces, otra técnica que vamos a ver aquí es llamado el narrador omnisciente. A ver, ¿qué cosa? El narrador omnisciente. ¿Qué se entiende cuando decimos el narrador omnisciente? A ver, ¿qué entiende cuando se dice la técnica del narrador omnisciente? Que el que cuenta sabe todo. Entonces, que el que cuenta sabe todo. Si el que cuenta sabe todo, ¿qué tipo de obras vas a encontrar? ¿Cómo yo sé que hay un narrador omnisciente? El que cuenta sabe todo. Eso significa que no va a dejar escapar ningún detalle. Toditito te lo va a hacer llegar, todito te va a informar.
hasta los pequeños detallecitos te va a hacer saber. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Así es que tú, señor lector, ¿tienes que hacer algún trabajo psíquico, físico, mental para entender la obra? Dime. ¿Necesitas hacer un trabajo mental, crítico, racional, analítico para entender estos libros? Recuerda que las obras están escritas de manera tan informativa que no deja escapar ningún detalle. Te lo da todo. Entonces, es muy minucioso, ¿sí? Es muy detallista, muy descriptivo. Entonces, pregunto, ¿necesitarás tú hacer un trabajo racional? Ya no, porque el escritor te lo da todo, y a ti lo que te queda, terminar la secuencia nomás, andar de manera lineal y ya sabes lo que pasa, ¿sabes? Entonces, ¿eso es bueno o malo? ¿Bueno o malo para el lector? Malo, ¿por qué? Porque de alguna manera te está limitando a que tú participes en la obra de manera siquiera con una preguntita, ¿qué va a pasar? Oye, ¿por qué esto ha pasado? ¿Sí o no? Porque aquí como te da de manera minuciosa, ya no necesitas preguntarte por qué sucedió esto, porque ya te lo dijo anteriormente, ¿sí o no? Y ni siquiera te da una proyección de lo que podría pasar, sino te plantea las cosas de manera que ya te lo sabes y entonces es facilista, es esta literatura. No ayuda a desarrollar, y a pesar de que el realismo tuvo ese afán de que la razón tenía que triunfar, ¿sí o no? Pero nos equivocamos, porque la razón, la inteligencia, la crítica no está triunfando, se está apaciguando. ¿A qué nomás dicen que la razón triunfa? Ese llamado que la razón triunfa no es otra cosa, sino se refieren, cuando dice razón, solamente se refiere a esa capacidad de ¿qué? De pintar las cosas, de manera que se pueden comprobar. A eso nada más. O sea, este narrador omnisciente te da toda la información y entonces tú lo puedes corroborar en la vida real. Por eso nomás es, ¿qué cosa? Razonable. Es cierto, pero no, si yo te digo, a ver, Madame Bovary es una mujer infiel. Listo. ¿Qué hago yo? Te compruebo. Señor, mira, ahí está Madame Bovary. Ahí está, una señora está con su amante entrando a un hotel. Mira. Y se nota. Ay, ¿sí o no? O si no, te digo, mira, allá, una señorita que está listando su maleta, está lavando su vaso. ¿Por qué? Está apurándose porque va a ir a ver a su amante. ¿Te das cuenta, no? Entonces eso se llama ser realista. O sea, hay pruebas en la vida real. Están trabajando en base a cosas reales. Y entonces, por ejemplo, en conclusión, ¿qué dices? La razón está triunfando porque de alguna manera hay pruebas, hay lógica, no hay racionalidad. Aquí no se trata de engañarte, ¿sí? Entonces, ¿qué dices? Ya, cuando una mujer lava vaso rápido, va a ir a ver a su amante. Mira, ya desapareció, ¿te das cuenta? Ya desapareció. Ahora seguramente va a tomar auto y va a ir veloz. Entonces, mira cómo la razón está triunfando. Es lógico eso, funciona. Entonces, por eso nomás. No es tanto porque al lector le permiten razonar, no tanto. Muy bien, teniendo en cuenta esa idea, tendremos que ahora pasar ¿a quién? Vamos a pasar a los escritores o simplemente al escritor. ¿Quién es el escritor de esta literatura realista? A ver, hijo, ayúdame. ¿Quién es el escritor de quien tenemos que hablar? ¿Quién? Honorato de Balzac. ¿Sí? Ahí está. Honorato de Balzac. Ahí está. Ajá. Honorato de Balzac. ¿Con qué nombres le conocemos? A ver, ¿cuáles son sus apelativos? ¿El emperador de qué? El emperador de la novela. ¿Por qué lo llaman el emperador de la novela? ¿Le puedo llamar rey de la novela? Jesús, ¿le puedo llamar rey de la novela o es distinto? Roy con emperador. ¿Distinto o igual? Es igual, semejante. Así es que le puedo llamar rey de la novela o emperador de la novela, pero príncipe ya no tanto, porque ese está por debajo. Entonces, emperador de la novela, rey de la novela. ¿Por qué lo llamaron rey de la novela? Es porque él había dicho una fecha. Amiguito, ¿queréis una novela? ¿Quieres una novela? En una noche te ofrezco, ¿qué dices?
En una noche él podía escribir una novela. Imagínate, hijo. ¿Es algo impresionante o no? ¿Sí o no? Vicky, tal vez puedes escribir una novela en una noche. No, Vicky ni fábula puede escribir, ¿te das cuenta o no? Entonces, oiga, es complicado hacer literatura. ¿Sabes cuántos años demoró Gabriel García Márquez para escribir 100 años de soledad? 100 años, no. ¿Cuántos años había demorado? 5 años. Sí, así bien concentradazo en la obra. Entonces, imagínate él, Gabo, premio Nobel, ha ganado, pero sí, ha escrito en 5 años una novela muy buena. Él en una noche te escribe una novela. Es una cosa de locos. Este sí es rey de la novela. Y había dicho todavía, para que veas mi capacidad, yo te voy a ofrecer 137 novelas. ¿Sí? Te voy a ofrecer 137 novelas, dijo. ¿Sí? Ahí está. Pregunta. Yo cuando vi estos 137 novelas se me ocurrió algo. Dije, ¿no crees que es un número un poco feo? 137. Estamos acostumbrados a redondeos, ¿sí o no? Entonces, ¿tú cuánto le pedirías a Honorato? Honorato a 40, redondéalo, no sé qué o no. Si te faltan todos 3 citas, no me haga. O si no, tal vez Vicky dice, redondéalo a 35, ¿sí o no? Claro, porque es un número exacto, ¿sí o no? 7 es un poco desequilibrante. Entonces, a mí también se me ocurrió eso. ¿Por qué no, señor Honorato, por favor, redondéalo a 40 o 35, ¿no? Pero él dice, no, aguanta un ratito, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que yo me estoy antojando el número 137 y por eso te digo? No. ¿Qué somos los realistas? ¿Qué somos los realistas? Somos investigadores. Entonces, muchas gracias Vicky, muchas gracias. Así, ahora sí ya no te va a hacer bullying a Vicky. Entonces, decía, Vicky me está dando mi agüita, ¿no? Entonces eso es muy importante. Decía, él dijo, te voy a ofrecer 137 novelas. ¿Por qué? Porque justamente es la cantidad que necesito para poder hacer una investigación a París, a Francia. ¿Estamos? Entonces, con 137 novelas está programada más o menos en esa cantidad en la que yo profundamente podré estudiar, investigar, analizar a Francia. No necesito más, ni necesito menos. Necesito esos 137 novelas. Entonces, los 137 novelas, ¿era necesario? Sí, no puede ser más ni menos. ¿Por qué? Porque dice que en estos 137 novelas va a hacer una investigación profunda acerca de la realidad ¿de quién? ¿De quién? De Francia. Pero cuando digo Francia, tiene que ser París. Lamentablemente el centralismo es así. Vicky, si te digo voy a investigar Perú, Lima nomás. ¿Por qué? Porque lamentablemente la capital es el que se lleva, no, los premios. Entonces aquí también, Francia, París. Así de fácil. Ahora, él todavía dijo, estas mis 137 novelas lo voy a poner bajo un título, ¿sí? Bajo un título. La pregunta es, ¿cómo se iba a llamar esos 137 novelas? ¿Cómo lo iba a titular? A ver, ayúdame. ¿Cómo lo iba a llamar nuestro querido Honorato de Balzac esos 137 novelas? A ver, ¿cómo lo iba a llamar? A ver, ayúdame, ¿cómo lo iba a llamar? A ver, Jesús, ¿qué dice la comedia humana? Ay, caramba, Vicky, está ya chancando, hija, está chancando ya. Muy bien, hija, muy bien. Sí, a Jesús le está enseñando a Jesús. Entonces, la comedia humana, ahí está. Profesor, también dicen que se le llamaba el Napoleón de la literatura. Napoleón es rey nomás, pues. El sociólogo de la... Ah, ya, esito sí, ya. Pero ahorita, mira, dime, si él está investigando una sociedad, lo más justo es que le digas sociólogo. ¿Qué es la sociología? Estudia, pues, pueblos. Sociología, estudio de pueblos, sociedades. Entonces, ¿él qué está haciendo ahorita? ¿No está estudiando acaso una sociedad francesa, parisina? Entonces, pues, termino de escribir la comedia humana y te diré que, pues, señor, le llamaron también el sociólogo de la novela. Ya sabes por qué lo llamaron el sociólogo de la novela, ¿no? A ver, ¿por qué lo llamaron sociólogo de la novela? Porque, pues, a ver, ¿por qué lo llaman el sociólogo de la novela?
porque justamente estudió una sociedad. La pregunta sería, oiga, estos 137 novelas todavía iban a tener 6 subdivisiones. O sea, iban a estar en 6 volúmenes. En 6 volúmenes. Entonces, pero ¿por qué estos 137 novelas iban a estar todavía en 6 volúmenes? ¿Por qué? A ver, ¿alguien me puede decir por qué iba a estar dividido todavía en 6? A ver, ¿cuál sería la lógica, hija mía, para que el señor Honorato de Balzac estos 137 lo divide en 6? Un bloque así, 6 bloques, ¿sí? Estamos, ¿por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué tenía que dividirlo en 6 bloques? ¿Cuál era la intención de dividir en 6 bloques esas novelas? A ver, dime. Ajá. Iba a aplicar diferentes ángulos. Hijo mío, si tú haces una investigación a Viquisita, ¿cuántos ángulos quisieras aplicar? ¿Un ángulo nomás? Masito, pues, ¿sí o no? No, entonces, ahí está. ¿Cuántos ángulos aplicó Honorato? 6 ángulos, o sea, 6 visiones, 6 posturas, 6 maneras de estudiar a París. Entonces, 6 ángulos. ¿Cuáles serían esas 6 posturas, 6 ángulos? Pues por aspectos políticos, económicos, sociales, así, sabe, más o menos diversificar, ¿no? Entonces, es así como él había predispuestose a estudiar desde 6 ángulos, ¿no? Entonces, una vez que trabaja sus 6 ángulos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así es que iba a estudiar desde 6 perspectivas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, hay una novela que tú conoces, se llama Papá Goriot. ¿En qué ángulo estaría eso? ¿Está en qué ángulo? A ver, Papá Goriot. ¿En qué ángulo está? Familiar. Papá Goriot. Muy bien. Papá Goriot está en el ángulo de la vida familiar. Así es que, si tú quieres saber cómo es la vida de las familias parisinas que vas a estudiar, Papá Goriot, eso hay que leer. Estamos, ahí te enteras de cómo eran. Listo. Pregunta, ¿habrá terminado los 137 novelas, hija? ¿No? No, no ha terminado. Entonces, ¿por qué no ha terminado? Porque lamentablemente la vida se lo llevó muy chibolito, ¿sí? Muy chibolo lo ha matado. Es que él no ha podido nunca superar sus declinaciones económicas. Es una persona de mucha necesidad. Sus novelas nunca le pudieron sacar de pobreza, ¿sí? Entonces, la pobreza tú sabes cómo es, ¿no? Mata muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Él se enfermó muy chibolito. ¿De qué? Le atacó todo, se le complicó, le atacó el corazón, le atacó la cabeza, le atacó gangrena, le atacó de todo y lamentablemente nos dijo adiós. Vamos, hija, ¿cuántos añitos crees que haya tenido si te digo que murió muy chibolito? A ver, ¿cuántos años crees que haya muerto? Chibolito ha muerto. 25. Más chibolito. Ajá. 51 añitos nada más. ¿Sí? 51 añitos. En la literatura, tener 51 años es chibolo. ¿Sí o no? Claro. En la vida normal, pues 50 ya es viejazo, ¿no? Pero estamos en el mundo de la literatura. Recuerden que los escritores a partir de 60 para adelante se matizan. Entonces, pues lamentablemente con 51 años le madruga la muerte y pues solamente llegó algo de 96, 97 novelitas. Le faltó algo, ¿sí? Entonces, muy bien. Ahora, hay otro apelativo también con el cual le conocen. ¿Cuál es el otro apelativo con el que le vamos a conocer a este señor Honorato de Balzac? Lo llaman también el secretario. El secretario de la... Puede ser el secretario de la novela, también puede ser el secretario de la sociedad. ¿Sí? Entonces, el secretario. ¿Por qué lo llamarán el secretario de la sociedad o de la novela? ¿Por qué? Porque secretario tenemos que entender que es el que conoce mucho. ¿Estamos? Vicky, si nosotros queremos saber, a ver,
Vamos a preguntar algo nomás. Viquisita, en la semana de matrículas de nuestra academia, Grupo Cáceres, saludos, siempre los chibolos quieren matricularse, ¿no? ¿Sí o no? La semana de matrículas y los chibolos siempre dicen, ¿hay todavía cupo? ¿Sí o no? Entonces, vayamos que a nuestro señor Cáceres, a nuestro jefe, le llaman, ¿sí o no? Señor Cáceres, ¿todavía habrá cupo? ¿Sabes qué le va a decir el señor Cáceres, que es el líder máximo? Va a decir, por favor, vamos a preguntar a la secretaria. Eso va a responder. ¿Por qué? Porque la secretaria sabe más que el jefe todavía. Pero ¿por qué la secretaria tiene que dominar más? Porque el secretario conoce más profundamente las cosas de una institución. Porque es por ella todo lo que entra y todo lo que sale. O sea, si Vicky fuera secretaria, por ella entraría todo y también por ella saldría todo. ¿Sí o no? ¿O no? Si Jesús, tú quieres pedir vacaciones de una semana, vas a presentar tu solicitud laboral, ¿sí o no? ¿Y quién va a recepcionar primero? Viquisita, ella es la que te lo va a firmar. Y si le caes mal, no lo va a entregar al jefe y nunca te van a dar permiso. Entonces, ese es el problema. ¿El secretario qué es? El secretario es aquella persona que conoce muy profundamente las cosas, hasta más que los jefes. Entonces, ¿por qué lo llaman secretario de la sociedad? Ya podrás entender que pues, si tú preguntabas, decías, señor, ¿y cómo es Francia? ¿Qué tal es la vida allá? ¿Qué te decía? Te decían, corre, pregunta a nuestro secretario, él conoce todo. Sí, él te va a explicar cómo es la vida en París. Entonces, ahí pues le dicen secretario de la sociedad, por esa cuestión. Y ni modo, pues no es para poco tampoco que investigue tanto a París, pues de hecho que se lo conoce todo, ¿no? Entonces, por eso lo llaman secretario de la sociedad. Habiendo dicho eso, pasamos al representante máximo. A ver, ¿de quién tenemos que hablar entonces? Mejor dicho, de la obra máxima. ¿Cuál es esa obra máxima? Papá Goriot. Entonces, hablamos de la novela Papá Goriot. Sí. ¿De qué trata la novela Papá Goriot? ¿De qué trata? Papá Goriot. ¿Cuál es el tema? ¿Qué dice, hijo? Allá, la paternidad frustrada. ¿Puede ser o no? Sí. Papá Goriot. Entonces, el tema puede ser la fraternidad frustrada. También puede ser la ingratitud de las hijas. Tiene muchas maneras de llamarlo. Dime, ¿lo puedo llamar también a ver, ¿lo podríamos llamar el fracaso de un padre? Sí. ¿Por qué? Porque aquí no supo criar a sus hijos, a sus hijas, y fracasó como papá. ¿Sí o no? Entonces a eso vamos. Fracaso paternal. Frustración paternal. ¿Por qué lo llaman frustración paternal? ¿Qué es frustración, Jesús? ¿Qué es? Muy bien, te está dando los dos ya, ¿no? Pero ¿qué es frustración? Resignación es distinto. Frustrarse significa desengañarse, decepcionarse. Oye, ¿de Vicky te puedes frustrar? Claro, te puedes frustrar. ¿Qué tal ella te promete? No, te promete muchas cosas. Y luego cuando ya te abusa, te dice que no, yo mentir más te había dicho. Entonces, dime, ¿te frustrarías o no, hijo? Claro, dirías, por gusto yo me entregaba a ella, por gusto. Decepción total, ¿sí o no? Frustración. Pero aunque llores ya no se puede dar vuelta atrás. Eso se llama frustrarse. Así que en este caso, ¿quién se frustró? El papá. Lamentablemente creyó de lo que estaba, que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero lamentablemente no le funcionaron las cosas. No estaba correcto, se había equivocado en mimar a sus hijas. Recuerden que esta obra, ¿quién debería leer bastante, hijo? Los papás. ¿Para qué? Para que no se equivoquen en criar a sus hijas. Hoy por hoy, y más dígame, Perú, por ejemplo, recién está viviendo esta realidad. Recién. Y aquí tenemos a un papacito. ¿Sí o no? Papi. Papi. Habría un papá. Ese papá bravo, ¿no? Si el papá no quiere participar, dice, yo no participo. Ja.
¿Sí o no? Pero podemos hacerle participar, ¿no? ¿Sí o no? A ver, entonces, mira, Vicky le mira y dice, a ver cuándo va a reaccionar. Nada, ¿sí o no? Pero así tiene que participar el papá, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, a ver, al papá lo van a ver, mira, el papá está oscuramente molesto, no quiere participar. Pero recuerden, ya está reaccionando. Ya, mira, te das cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, estamos pasando lo que papá Goriot pasó hace 200 años, porque esta literatura es del siglo XIX, mitad, los años 1850 hasta los años 1900. Estamos en el siglo XXI, 19, 20, 21, 200 años atrás. Europa ha tenido este problema que hoy tienen los papás, y lamentablemente como los papás nunca leen, pues nunca aprenden. Y mira, está repitiéndose la historia, hijo. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de papás tenemos en Latinoamérica? A ver, si preguntamos a los papás, aquí está un papá, nosotros siempre trabajamos con pruebas, ¿sí o no? Hemos traído un papá. Papi, Vicky, llama a nuestro papá. Molesto es, dice. Papi, ¿tú tienes hijos? ¿Hijitas? Ya. Pregunto, ¿alguna vez tu hija se ha quejado de ti? ¿Se ha quejado a ti diciendo que me molesta alguien? No. Ya. Pero ¿qué pasaría si en el colegio a tu hijita el profesor le jala su orejita? Ajá. Le meto su puñete. Mira cómo el papá es sobreprotector. ¿Sí o no? Pero, ¿por qué él es así? Porque no ha leído papá Goriot. No ha leído. Sí. Y él está fracasando como papá. Y todavía no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta todavía. Porque el final es el fracaso. ¿Sí o no? ¿Y cuándo? Cuando ese papá Goriot, lamentable, pero él nunca nos va a decir, no. Él siempre va a pensar que está bien. ¿Por qué? Porque es papá. Y él va a protegerlo. Entonces, lamentablemente, lo que él quiere como papá, ¿qué cosa es? Que su hija sea feliz, ¿no? Quiere lo mejor para ella. Cuando mi hija sonríe, cuando es feliz, y si esa ropa le hace bien, yo le compro esa ropa. Así tiene que ser. Y entonces, pero ¿es bueno que el papá sobreproteja, que el papá le dé todo sin limitaciones a las hijas o a los hijos? No, no está bien. Y lamentablemente, hoy por hoy, ¿qué tipo de hijos tenemos? ¿Acaso no son hijos que vemos en papá Goriot? Preguntáramos ahora a su hija del Señor, estoy seguro que a su hija ni le importa cómo está su papá. El papito se cansa el día chambeando, ¿sí? Su chamba cansadazo, mira pues, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está sudando, porque no le van a preguntar así nomás cualquier su chamba, ¿no? Si está respondiendo así como si fuera una entrevista de, ¿no? Ya parece, ¿cómo se llama ese? Cabinas GESE ya, ¿no? ¿Sí o no? Imagínense, entonces, pero a la hija... Ahorita, ¿quién sabe qué es su hija? Imagínate que está vayamos que le ha matriculado en una academia. Esa está chateando, ¿es ricazo? Claro, porque su papá como lo quiere tanto, le ha dado su propina, ¿no? Y entonces ella se ha hecho una recargaza y está chateando, ricazo. Y la clase le ha puesto ahí más, está avanzando nomás, pues, ¿sí o no? Entonces, mira cómo el papá está fracasando. Pero claro, en su afán de quererlo mucho, pues fracasa. Estamos. Y pues, ¿cuándo se frustrará? El día que su hija o su hijo le diga, no quiero estudiar, ¿qué cosa? ¿Me vas a obligar? Ese día, lamentablemente. Y cuando eso comience, ya por gusto llorarás. No, ya no funciona nada ya. Porque ese chibolo ya se jodió ya. Pero ¿el culpable quién es? ¿El chibolo? No pues, es el papá. Porque lamentablemente no tuvo el tino. Lamentablemente no hay una escuela para ser papá, ¿no? No hay un lugar donde te capaciten para ser papá. Pero ¿quién debe tener esa responsabilidad? El Estado. Y ahora, ¿el Estado qué ha hecho en vez de ayudar al papá a ser papá? Más le ha ayudado a ser fracasado, porque le ha llenado de puros derechos que el niñito se lo sabe de memoria, ¿sí? Si tú le tocas, chicos, te voy a denunciar, yo mi derecho tengo. Oiga, rapidito se va a la comisaría y el policía va hasta tu casa, ¿sí? Y te lleva a la comisaría sin pruebas. Terrible, la palabra del hijo tiene mucho poder. Y entonces, lamentablemente, hoy por hoy, dime, gringacho, chibolos de 16, 17 años, matando, violando, ¿no? Lamentable. ¿Por qué? Porque como papás están fracasando. Pero por eso, pues, saludos a todos los papás. Por favor, Academia Cáceres debe de donar un libro Papá Goriot a todos los papás.
¿Para qué? Para que aprendan a tener éxito como papá, ¿sí? Y los hijos también deberían leer. ¿Por qué? Porque aquí también hay un tema llamado la llamada ingratitud de las hijas. Entonces, si yo leo la obra que era el realismo, un reflejo de la realidad. En este libro está la vida de los jóvenes también. Y entonces, si tú lees como hija, dirás, pues no, de hecho que mi papá se está equivocando, pero yo ya lo estoy entendiendo que está equivocando. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Contrarrestar eso, ¿no? Ayudarle, decir, papá, tampoco me des todo lo que te pido, ¿no? De vez en cuando ponme límites. Yo soy un joven que a veces pide y pide, porque claro, como no sé cómo lo consigues, entonces pues, a mí no me vale mucho. Pero tú sí sabes, y por favor, ayúdame a valorar las cosas también. Sería una manera de hablar con ellos, ¿o no? Ya, no lo digas, pero por lo menos en todo caso, dile pues, papá, dame 20 soles. Toma, hijita, pero pregúntame por lo menos para qué quiero, ¿no? Pregúntame por lo menos. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, esta obra es muy importante. Por eso es una obra objetiva, que tiene que buscar ciertos resultados, ya que es una cosa real. Esto no es una broma. Y en Europa, esto que pasó hace 200 años ya se superó, de hecho, ¿no? Nosotros como americanos pues estamos muy retrasados y lamentablemente tenemos la dicha de ver recién los problemas que han pasado en el viejo mundo. Nosotros somos nuevos y no tenemos todavía idea. Entonces, teniendo en cuenta eso, hablemos de esa novela Papá Goriot, así grosamente, ¿sí? De manera que se pueda entender alguito. ¿Sí? Entonces, a ver. Papá Goriot. Empecemos. Todo comienza en París, ¿sí? Entonces, en París tenemos qué pasa. En París, en este lugar, había un hombre empresario, ¿sí? ¿Quién era ese empresario comerciante? Un tal señor llamado Goriot, ¿sí? El señor Goriot. Él era empresario. ¿Qué vendía? A ver, ¿qué vendía el señor Goriot? Un producto de primera necesidad. Eso, ¿cuáles son las primeras necesidades? Sal, azúcar, arroz, esas cositas, ¿no? Espaguetis, todo lo que es harina es primera necesidad, porque entra toda comida. Entonces, ¿qué pasó? Él era un empresario que vendía pastas, ¿sí? Pastas. A ver, si tú fueras papá Goriot, ¿qué vendías, hijo mío, en esos tiempos? Pastas. ¿Pero qué son pastas? Para fumar. No, hijo, ¿cómo que para fumar? Son fideos, son espaguetis, ¿ya? Entonces, todo lo que es tallarín, esas cosas, ¿no? Y eso vendía él. Y como todo empresario, son gente vivarracho, ¿no? ¿Sí o no? Tienen capacidad de vender. Entonces, en ese contexto, ¿qué se va a vivir? ¿Qué se va a vivir en ese momento? Francia va a vivir ese llamado Revolución Francesa. Una guerra interna. Entonces, esa revolución francesa, como es una guerra, hace de que los productos se inflen, ¿no? ¿Se recuerdan en tiempos de COVID cuando empezó? Como torpes han empezado a comprar papel higiénico, ¿no? Por montón, azúcar por sacos y así, ¿no? ¿Y qué han ocasionado? Escasez y luego incremento de precios, ¿no? Nosotros mismos ocasionamos. Eso pues es inevitable en una guerra. Es inevitable porque en una guerra ya no hay leyes, muchas veces la cosa se rompe y la gente hace lo que quiere. Entonces, nuestro Goriot, como es un empresario, tiene una fábrica de fideos. Entonces, como ha visto que la gente se desespera, ¿qué dice? Dice, aquí yo puedo sacarle provecho, Así que la gente, ahí está, señor Goriot, por favor, véndeme fideos. ¿Qué dice él? Ya sé. Mira su tienda, su fábrica. ¿Hay o no hay fideos? Está llenecito, señor. Mira. Y dice, ya sé lo que vamos a hacer. Así que cierra la puerta y dice, amiguitos, no había hoy. Se había acabado. Y entonces, pero no había. Está mintiendo. Así que la gente se fue a buscar por diferentes lugares. Ya agotan una tienda, agotan otra tienda. Y cuando ya la gente se desespera, dijo, amigos, voy a ver qué tal tengo, alguito. Y abre su tienda, ¡pran! Y dice, oye, me había confundido. Pues hagan su cola. Pero una cosita, el precio es 10 veces su precio, habla. ¿Qué te queda? No hay productos. Así es que hay que comprarla nada más. Y pues fue así como nuestro Goriot se hizo mucha platita, ¿sí? Platudo se volvió. ¿Sí?
Termina la Revolución Francesa y pues el dinero está allí, como para 9 generaciones. O sea, su hijo, tranquilito pueden vivir en la opulencia con este dinero. Hay mucho dinero. Entonces, pero lamentablemente sucede ¿qué cosa? Que pues él no tenía mucha familia, así que su esposa, sus 2 hijitas, nada más. Y lo peor de todo, ¿quién fallece? Su esposa. Pero antes de que su esposita fallezca, el papá Goriot, como estás viendo, es un hombre recto, un hombre con mucha capacidad de trabajar, producir dinero. Ahí nadie se lo reprocha a él. Pero, ¿qué hace? Le promete a su mujercita y le dice: mi amor, si te vas a morir, yo nunca más me voy a enamorar. Mis ojos mirarán a nuestras 2 hijas nomás. Uno para Anastasia y otro para Delfina. Así nomás, cierro mi corazón ya. Y así se le murió su esposa. ¿Cumplirá su promesa, hijo? Vicky, ¿cumplirá la promesa del señor Goriot? Claro que sí, ¿cómo vas a dudarlo todavía? ¿Para de un varón? Palabra ley. ¿Sí o no? Así que nada de que dudar, nada todavía. De frente, señor, sí va a cumplir. Así fue. Así es que empezó a dedicarse a sus hijas. Eran mocosas, ¿sí? Mocositas. Así es que aquí vamos, Vicky va a ser Delfina, ¿sí? Y nuestro ñusta va a ser Anastasia. ¿Ya? Entonces, vieja es. No digas eso, no digas eso. Sí era mayorcita, ñusta era mayorcita. Sí, entonces, pues, Anastasia era mayorcita, ¿ya? Y Delfina la mocosa. Sí, casi no son tan diferentes en edad, pero ahí está. Entonces, a ellas las comienza a mimar, como había mucha plata, pues nada les debe faltar. Le podemos dar una vida de reinas. Pero la vida de reinas es muy poco, porque la vida que llevan esas 2 chicas es horriblemente en opulencia, ¿sí? Vestidos para cada día, las golosinas que ellas desean, y pues así van creciendo. Niñas muy bonitas, porque tú sabes que la belleza entra por los ojos, ¿no? Y estaban bien cambiadas ellas. Entonces, cuando ya se hacen señoritas, pues en París hay fiestas todos los días. Entonces ellas comienzan a frecuentar las fiestas. Y papá, como tanto los ama, no lo puede decir que no vaya, ¿no? Si no, pues hijita, ¿qué cosa necesitas para tu fiesta? Allá, hoy por hoy, tenemos papás que hasta hacen fiesta para su hija, ¿no? ¿Sí o no? Para mi hijita voy a hacer su fiesta porque merece su fiesta. Oye, qué terrible, ¿no? Entonces el papá mismo es feliz de la vida, le manda su fiesta. Así, bacán. Y si le falta algo, aquí está, hija. Y todavía él dice: si hay alguien más bonito que tú, me avisas, me avisas para comprarte más cosas. Y entonces le metía joyas por todo sitio y ellas iban. Oye, eran unas enormes chicas. Pero sucede que en ese transcurso las hijas comienzan a ¿qué? Como todas las niñas, pero esto es un proceso psicológico. Seguramente en este salón hay unas niñas que en algún momento a su papá le ha puesto freno. ¿Cómo? Le ha dicho: papá, ¿qué cosa ya vienes a recogerme al colegio? Niñita, ¿qué cosa? ¿Sí o no? Es un proceso. Las niñas siempre quieren que sus papás les dejen. Entonces lo mismo pasó ahí también, ¿no? Dijo: papá, por favor, no es necesario que nos lleves a todo sitio, ¿no? Por favor, déjanos hacer nuestra vida. Entonces papá ya no les persigue mucho ya. Pero como van a las fiestas, pues esto es probable que en la fiesta siempre hay, ¿qué cosa? Siempre hay, pues no, ciertos maltratadores. Entonces papá dijo: ya sé, si mis hijas esto va a seguir siendo así, nunca va a faltar un glotón que se lo agarre. ¿Y qué tal es misio todavía? Porque si bien es cierto, en París, vas a una fiesta de París, todos son platudos, bien vestidos. Pero hay otros que son puro afuera nomás, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice? Decide casarlos. Se van a casar, contraen matrimonio, ¿sí? Entonces, Delfina, te vas a casar, primero el mayorcito, ¿no? Anastasia se casa con un varón, ¿sí? No. Ni modo, con cabro, dicen. No. Se va a casar, Anastasia se casa con un conde. Así es que ella es, ¿qué cosa? Ya, ¿condenada? No, tú no eres condenado, eres conde. Ella es condesa. Así que desde ahora, la ñusta, la condesa. ¿Sí? La condesa. Ñusta, la condesa. Entonces, la condesa Anastasia. Ahora, a Delfinita, la mocosa, lo casamos con el varón. Ya no digas que si será cabro, nada. Varón es grado, o sea, con B. ¿Sí? Es un grado. Entonces, Delfinita, ¿qué serás ahora tú? La baronesa.
Listo, la baronesa y la condesa son hermanas. Entonces es así como se casaron. Y pues papá ya solucionó algunos problemas porque ahora, y pues los casó con gente de dinero, ¿no? Para asegurar su bienestar también. Entonces, una vez que se casan, es ahí cuando comienzan algunos problemas. Los yernos, pues no, hacen de que comienzan a ser eticosos porque son personajes de clase alta, son adinerados. Y comienzan, papá Goriot, ¿qué hace? Ahora que sus hijas ya no están en la casa, pues están con sus maridos, ¿no? Entonces papá Goriot comienza a frecuentar la casa de sus hijas. Más para en la casa de la mayor, de Anastasia. Sí, en Delfina, Anastasia, así para, su vida es eso. Pero los yernos comienzan a incomodarse con su presencia, comienzan a prohibir que él camine por la casa a cualquier hora, cosas así. Pero cada vez que los yernos se incomodaban por papá, ¿a quién reclamaban? ¿A quién reclamas? Sí, conmigo, vayamos que tú vas a estar con, estás con Yusta, ¿sí o no? ¿Sí o no? En la obra, pues en la obra, hijo. Si tú eres el conde, ¿sí o no? Entonces estás con Yusta. Su papá no te cae. ¿Por qué? Porque un día no te saludó cuando llegaste. ¿Con quién chocas? Con la hija, ¿no? Ay, qué cosa, tu papá no debes decirle, ¿sí o no? Pero con el suegro casi nunca se choca, ¿no? No tienes el valor de decírselo a su cara. Igualito tu flaquita también, pero te reclama lo mismo, ¿no? Que tu papá no le hablas, qué cosa tú, no me saluda, que hasta me cierra la puerta. Le reclamas. Y entonces en este caso las cosas son iguales. Los varones reclaman a las hijas por papá. Papá, al darse cuenta de que a sus hijas le gritaban por su culpa, papá decide algo, le dice: hijas mías, no quiero ocasionarles problema, ni tristeza, ni nada. Ustedes saben que yo quiero que ustedes sean felices. Y por favor, me voy a ir. Sí, me voy a ir de la casa, dijo. A ver, ¿qué dice, hija mía? ¿Quién es el narrador realista recordado por su obsesión por alcanzar la perfección formal, por cumplir el objetivo de el arte por el arte? Ese escritor se llama... aquí dice, ¿quién es el narrador realista recordado por su obsesión por alcanzar la perfección formal? Es Honorato de Balzac. ¿Sí? Pero no debería haber otro distractor llamado Gustavo Flaubert, porque él es el que dijo la palabrita le mot juste. ¿Qué significa le mot juste? La palabra precisa, la palabra justa. No debes decir más cosas, no debes decir más cosas. Si vas a describir a Viquisita con las palabras más precisas, nada más, comienzas diciendo todo lo que es de ella, nada de exagerar, nada de disminuir. Entonces, si dice quién es el narrador realista obsesionado, sería Gustavo Flaubert, ¿sí? Gustavo Flaubert. Pero no debe estar como otra alternativa este señor, porque él también ha hecho una investigación muy profunda de la realidad y ha estado muy pegado a las cosas comprobables. Entonces, la respuesta sería Honorato de Balzac. ¿Listo? Entonces, ahora sí, nuestra agüita. Todo gracias al auspicio de, esto es Cafetines Vicky, ¿no? Donde puedes encontrar cafecito dulce. Así es. Entonces, decíamos que había dicho Goriot, a consecuencia de que a sus hijas le gritaban: me voy, para que sean felices. ¿Sí? No los quiero ocasionar problemas, hijitas. Ustedes son felices, yo soy feliz. Tú sonríes, yo sonrío. Y me voy lejos y pensaré que sonríes. Así es como, ¿a dónde se había ido? ¿A dónde se había ido? A un barrio. ¿Cómo se llama ese barrio? Se llama el Barrio Latino, por Santa Genoveva, ¿sí? Barrio Latino. Y pues, como dice su nombre mismo, barrio es zona pobre, ¿sí? Es zona pobre, donde la gente pues vive en miseria. Y pues, en zonas de barrios, pregunto... Hoy por hoy tenemos barrios en Huamanga, ¿no? ¿Sí o no? Barrios, son catalogados como zonas pobres. Así que hay mucha gente que ahora dice, vamos a mi barrio bacán, ¿no? Orgullosazo te dicen, ¿no? Pero ¿qué le estás tratando de decir? Vamos a mi zona donde te van a pedir limosna algunas veces. Donde te pueden robar también, ¿sí o no? O sea, es un lugar de mala vida. Y ahí carros no ves como en la ciudad, pero no parejo. Una vez al día puedes ver pasar. 2 veces, así suficiente. Entonces, a ese tipo de lugar se está yendo, ¿sí? Entonces, en el Barrio Latino, él pues se va a acomodar. ¿Dónde se va a acomodar? En una pensión, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esa pensión? La pensión
Bauker, ¿sí? Entonces, llega a acomodarse en esta pensión que tenía, pues, 3 pisos, ¿sí? Y pues, es una división de clases sociales tal vez, ¿no? Clase rica, clase media y clase baja. Y entonces, en la primera planta estaban 2 cuartos, en la segunda estaban 3 cuartos, ¿sí? En la siguiente estaba, pues, 4 cuartitos, y entonces así. ¿Cómo se llama esta pensión? ¿Cómo se llama, hijo, esta pensión? Se llama pensión Bauker, ¿sí? Ahí está. Pensión Boker. Pensión Boker. Para ambos sexos, así dice. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos? Pensión Boker. Para ambos sexos. ¿Estamos? Listo. Jesús, ¿te pones triste, no? ¿Está bien, no? Allá. Tal vez es porque no has visto la letrita de abajito. Porque ahí dice pensión para ambos sexos y abajito dice y otros. Así que tranquilo, ¿ya, hijo? Entonces, aquí dice y otros. Sí, es que yo le veo triste a Jesús y digo, pues tal vez no están discriminando. No, hijo, sí. Ahí dice para ambos sexos y otros. Entonces, tranquilito, no discriminen a nadie. Entonces, teniendo así, es como el señor Bauker, el señor Goriot ha llegado a ese lugar. Y pues llegó, impresionó por su aspecto, porque él viene de París, es una persona atractiva, con su edad, viejo es, pero no ha perdido su encanto. Así que la señora Bauker se emocionó a la primera de él, ¿sí? Se emocionó, simplemente dijo, ¡wow! ¡Qué hombre! Dijo. Sí, pues se emocionó y dijo, ¡ay carambas! Voy a dejar de llamarme Bauker, me va a hacer la señora Goriot, dijo ella. Y empezó a lucharla por ese amor. Pero lamentablemente Goriot, que había prometido a su mujer, nunca más enamorarse. ¿Varón por esa promesa? No, jamás. Palabra de varón, palabra de ley. Entonces, así como debe ser. Entonces, es así como, pues, empezó a vivir aquí. Y la señora, como se ha enamorado mucho de este hombre, a la primera, empezó a impresionar con cosas, mejoró varias cosas, hasta mandó a remodelar en la misma pensión, la comida es mucho más rico. ¿Quién se lo agradecerá todo esto a Goriot? Todos los comensales, porque va a ser mucho más bonito la vida aquí. Entonces, le dieron su cuarto en el primer piso, aquí, donde cuesta 1.200 francos. Aquí al costado vive la misma señora Bauker. Entonces, aquí le dieron al señor Goriot, ¿sí o no? Entonces, él cuando le dijeron 1.200, dijo, ¿1.200? Oiga, ¿para él qué es? Una bicoca, ¿no? Porque eres un millonario. Tenía para quedarse aquí pagando 4.000 francos tranquilito. ¿Por qué no se quedó aquí alquilando un cuartito? Porque en París todos se conocen, le mirarían, los yernos escucharían y a su mujer le gritarían. Por eso está yendo lo más lejos posible, para donde los parisinos no lo puedan reconocer. Es por eso. Entonces aquí, Goriotcito, cuando llega y le dicen 1.200, ¿qué dice? ¿1.200? ¡Ja! Carambas, mucha plata creo. Ya, 1.800, toma. Así le dijo. Y le pagó sus 1.800 con propina y todo. La señora Bauker, peor sazo, que ella representa también la burguesía. Recuerdan que es antiburgués esta literatura. Al burgués, ¿qué le va a ir? ¿Bien o mal? Mal. Así que ya vais preparándote. La señora Bauker, pues, se emocionó. Peor que dio plata. Digo, ay, este hombre no solamente es hermoso, también es también bueno con la plata, ¿no? Entonces le dio en este primer lugar. Pero todo comienza a cambiar cuando a ella no le hace caso. No le hace caso por ningún medio, porque Goriot es un hombre muy formal, serio, nada de que jajajiji. Simplemente cuando la señora Bauker le coquetea, ay señor Goriot, por favor, si vas vestito. Disculpe señora, muchas gracias, pero yo puedo ir al comedor, ¿no? Gracias, no se moleste tampoco. Imagínate la manera de hablar, ¿no? Así que la señora poco a poco empezó a disminuir su voluntad, pero igual ella seguía, dijo que va a caer, no hay varón que no caiga. Entonces, pues así empecinada ella, a tanto que contrató a una mujer para ayudarle a enamorar, a una parisina, pero nada. Y entonces ahí su empleada Mercedes le dijo, señora Bauker, ¿qué le va a hacer caso pues ese viejo a usted? Pues que se trae unas chiquillas. Una chiquilla, pues señora, usted pues una vieja ya, le dice. Así dice. Y comienza a investigar, a mirar su cuarto de Goriot, y de verdad entraban chiquillas. Así es que ella empieza ya allá
Rechazar a Goriot. Y pues la señora Bauker, como decepcionada, como rechazada, ¿ya? Bueno, un recesito, muchachos. Muchas gracias, Vicky. Esperemos un ratito. ¿Y por qué no quieren comer este quesito, ah? Arreglen rápido porque si no yo me acabo el queso, ah. ¿Ya está? Ya. Bien, continuamos entonces. Decíamos que esto hay que zanjarlo rápido, ¿ya? Goriot estaba viviendo ahí, ¿no? Y entonces la señora Bauker, al darse cuenta que Goriot recibe muchas chicas, y ella, que se siente rechazada, comienza a contraatacar esto. Así es que un día le cuadró en medio del comedor, le dijo: señor Goriot, ¿sigue fallando, hija? Sí, profesor, no me molesta. Ah, ya. Decíamos que en pleno comida de mucha gente, dijo: señor Goriot, ya que usted se trae chiquillas, debe tener plata, ¿verdad? Así que pues me agrega un poquito más, porque si no se puede ir al segundo piso, le dijo. Y el señor Goriot, que siempre fue formal y muy calmado y fresco, pues le dijo como la lechuga: muchas gracias, señora, por la sugerencia. En todo caso me voy al segundo piso, dijo. Entonces a la señora Bauker le hirvió, ya sabe su qué cosa, y pues igual él se vino al segundo piso. En el segundo piso, cuando estaba, resulta que ahora sus hijas tienen problemas económicos. No problemas económicos, sino tienen vicios. Por ejemplo, Anastasia, mira, así como le ves, lujuriosa ella, sí, totalmente vestida de muchas joyas, seguía yendo a fiestas como si fuera soltera. Su marido, al saber que ellas gastan mucho dinero, le limitaron. No le daban dinero, contadito nomás. ¿Para qué quieres, esposa mía? Ya, para tal, ya, con recibo, toma. Así nomás. Pero ella, ¿podía aguantarse así? No, pues señora, así que ¿dónde tenía que acudir? A papá. Papi plata. Y papá, como siempre, nunca le preguntan ni para qué necesita. Toma hijita, nada más hay que sacar plata. Plata había un montón, no hay problema. Así es que le iban dando. Ahora a esa necesidad de lujos hay que agregarle que Anastasia tiene su amante. Así que el amante también es platita. Ahora, Delfina empezó con otro problema. Tiene su amante. Y además, señor, tiene un problema de vicios de juegos al azar. Ustedes saben que en 28 de julio más o menos tenemos un juego de azar, ¿no? Tenemos en Asamblea también, en la esquinita de Bellido, un juego de azar. Si tú entras allí, en la noche podías perder hasta 5.000 soles tranquilito. Sí, así es, son juegos muy fuertes. Son vicios que tú te quieres ir, pero no puedes. Porque dices: esta vez voy a recuperar, y nunca recuperas. ¿Sí? A mí también, cuando era jovencito, yo también caí en eso. ¿Sí? Sí, claro, yo jugaba bastante, sí, claro, le ponía mi propina de 20 céntimos y me llevaba, me robaba, pero todos los días le depositaba, y entonces un vicio. Entonces, esa es lo que tiene problema, ¿quién? Delfina.
juegos. Entonces papá, a papá le sacan como si fuera de tragamoneda ya, papá sacó conclusión, dijo, así a este nivel como va el dinero, se me va a agotar, pero rapidito. No que 8 generaciones ni que nada, en la segunda generación se acabó la plata. Entonces papá, por una cuestión personal de criterio, dijo, señora Bauker, me voy a ir al tercer piso. Goriot terminó pagando, ¿cuánto? Imagínate, desde lo que pagaba 1.800 francos lujosamente, ahora está pagando 45 francos. ¿Eso acaso no es un cambio radical de vida? Sí, horrible. Esto sí es una limosnería, pues no, porque de lo que pagabas es muy fuerte y eso pagabas sin sentirlo. Entonces, aquí se acomoda. A tanto que él no se compra ropa, nada. Él tenía sus pantaloncitos, eso lo ha remendado 3 veces y con eso vive. Tranquilo, no se hace problema. Pero las hijas siguen viniendo a pedir plata. Él tiene ahorrito todavía, desde aquí sigue abasteciéndoles. Pero lo bueno aquí es que aparece en protagonismo otro personaje. ¿Quién le ayudará desde que aparece hasta el final de su vida? ¿Quién es ese muchachito? Eugenio de Rastignac, ¿sí? Recuerda, Eugenio de Rastignac, un estudiante de Derecho, ¿sí? Estudiaba Derecho. El estudiante de Derecho viene del campo. En este tercer piso la mayoría son estudiantes, son chibolos. Y la señora Bauker les alquila renegando. ¿Por qué? Porque en realidad esto ya no parecen cuartos, ya como es techo siempre para húmedo. Y pues tú sabes que los chibolos, pues no jóvenes, ni calor ni frío, ¿no? Andas calado, ¿qué te dice mamita? Ponte chompa, hijo. ¿Qué cosa? No tengo frío, ¿sí o no? Claro. ¿Y qué te dicen? Cuando seas viejo te vas a enfermar. Entonces, pero si un viejo viene aquí, probablemente se enferme de pulmonía, cosas así. El joven no lo siente, pero viven igual, ¿no? Pagan barato y pues tranquilo. Vienen de otros lugares, del campo vienen a estudiar. Entonces, Eugenio es quien hará protagonismo. Pero para que él ingrese a protagonismo, mencionemos también al señor Vautrin. ¿Qué pasó con el señor Vautrin? El señor Vautrin es el conocido del de 1000 caras. Un día le puedes ver crespo, otro día lacio, otro día pelado, otro día rubio, así, otro día con cara chuzada, como quieras. Pero ese hombre es el llamado, es uno de los millonariazos, ¿eh? Es uno de los líderes de los asaltantes de Europa. Millonario. ¿Por qué vive aquí en la clase media? ¿Para despistar a la policía nada más? Entonces, él que es vivarrachonzazo le vio a los ojos y le dijo, Eugenio, ¿quieres ser millonario? Sí, señor, dijo. ¿Estudias Derecho para eso? Sí, señor, dijo. Mocoso, no sabes de la vida. En la vida la moral te estanca, señor. La moral, la ética, eso es el peor fracaso del hombre. Con eso se triunfa, pero lento. De viejo serás millonario, le dijo. Él dijo, sí, señor. No, amiguito, siéntate aquí en el comedor, le dijo. Vamos a hablar de negocio. Te voy a enseñar, le dijo. Más o menos ya sabes como que es persona de vándalo. Ya vas a ver por qué camino va a llevarle, ¿no? Y entonces le dice, mira, amigo, hay 2 maneras. Uno de ellos te enseño. Y pues, uno, puede ser que te vayas a París, te consigas una fiesta, ¿no? Una entradita para una fiesta, y en ese lugar conozcas a alguna mujer, y en esas fiestas de las mujeres, pues no le vayas a andar coqueteando con palabritas bonitas, no, directo al grano, señor, porque a los chibolos como tú le encantan a esas señoras. Diamante, tranquilito, todas tienen su marido, ¿sí? Así que tú tranquilo, apunta al blanco, inyecta, sí, así todo. Y pues sin darte cuenta, estarás codeándote con alguien de la clase alta, sin darte cuenta, estarás trabajando arriba. Puro barazo es eso. Así de fácil. Porque eso es de derecho nada, amigo. Pero no, tengo otro negocio para ti, le dijo. Otro negocito, siéntate, vamos a hablar, dijo. Y pues como están en comedor, adivinen quién llegó. Victorina. Victorina Teillefer, vive aquí ahora. Victorina Teillefer. Le dijo, Eugenio, mira ese chibolo. Mírale. Mira, Victoria. Ajá, mira, ¿te das cuenta? Mira su ojito. Parece manteca, pobrecito. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hace tiempo no la pobre mocosa necesita un marido. Tú puedes que el chibolo, ella también. Enamórale. ¿Sabes? Te cuento, esa chibola, así como ves que vive aquí, zona pobre, su papá es un millonario, sino que no le reconoce. Y ese viejo millonario tiene solo un hijo reconocido. Y a ella le da sus 600 francos al año ya. Es también por obligación, cuando le insisten mucho. Entonces, hagamos algo. Ese señor, ¿qué pasaría si muere su hijo? Por descarte, ¿a quién tendría que darle la herencia? A ella que tanto lo desconoce.
¿Por qué? Porque no creo que a esa edad haga otro. ¿Sí? Entonces dijo, simple, enamórale, cásate y la fortuna, mita, habla. Porque a su hermano yo lo voy a matar, dijo. No, que chibolo, como es de provincia, ¿cómo lo va a matar, señor? Dijo, no. Pero ¿qué dijo Bautrín? Dijo, escucha, Eugenio, yo no lo voy a matar, no te desesperes. Si no, mi amigo lo va a matar, dijo. No, pero igual, señor. No, escucha, Eugenio, ya, que mi amigo no lo mate, ¿sí? Va a ser una situación, casualidad, él se va a punzar, así va a ser, ¿sí? Listo, se acabó. No, ya igual, va a morir. Así le dijo. Si es un hombre de armas tomar este Bautrín. Así que de hecho sí o sí lo va a matar al chibolo. Pero no aceptó. A tanto que Bautrín le dijo, hagamos algo, ya no me des mitad. Dame solamente un porcentaje porque eso es lo que necesito. Y como es un delincuente, ustedes sabían que los delincuentes saben hasta cuánto de monto tenemos. Son bien bravos los delincuentes, se lo averiguan. Y sabía hasta cuánto de monto tenía ese viejo. Así que dijo, solamente necesito esta partita nomás. ¿Para qué? Porque tengo, el resto de dinero tengo. Me voy a Estados Unidos, Nueva York, me compro mi mansión, simple. Allá vivo feliz, nadie me molesta. Allá siembro mi llamado, ¿cómo se llama esta plantita, Ricazo? ¿Cómo se llama esa plantita, Ricazo, hijo? Amapola, ajá, listo. Sí, siembrecito y con eso, si quieres fumar un día, vienes, no hay problema. Así le dijo. Y entonces por ahí, pero él optó por ir a una fiesta. Eso es lo que él optó. Así que va a ir a una fiesta. ¿A quién va a conocer? A su hija, ¿no? Sí. Entonces, muy bien. Pero hubo un día en el que Anastasia ya no le atendía en su casa, le habían cerrado la casa. Y entonces, como Anastasia ya no le da cabida, ahora llegó a conocer a Delfina. Pero ahora el señor Goriot se sintió más feliz y le dijo, caramba, si estás con mi hija no hay problema, pero trátala bien, dijo. Y ¿ya está? ¿O sigo comiendo canchito con queso? No. Ya no, tacaña ahí. Entonces, ya, continuamos. Sí, entonces decíamos que como conoció a Delfina, con sus vicios de juego, todo ello, pues Goriot estaba contento y le dijo, mira Eugenio, te voy a alquilar un departamento para que te veas con mi hija, porque aquí no va a venir ella. Sí, yo le conozco, dijo. Y le alquiló un departamento para que ahí tengan citas amorosas. Y pero Eugenio, que es siempre consciente, en pasar de tiempo le dijo, papá Goriot. Ahí desde ahí viene el título, ¿no? Papá Goriot. Ni modo le va a seguir diciendo, tío, si te estás comiendo a sus dos hijas, ¿no? Entonces, totalzazo ya, ¿sí o no? Ascendido a papá. Y pues papá Goriot le dijo, papá Goriot, no es justo que tú me alquiles un departamento, yo viva allá lujosamente y tú aquí en este lugar. No, nos vamos los dos, tú también vas a vivir allá. No, pero mi hija no le gusta verme. Igual, te quedas en el tercer piso y cuando ella venga y cuando se va yo, pues hablamos normal. Está bien, dijo. Así es como él se alistó para irse. No tiene nada que llevar de este cuarto, de hecho. Pero cuando se alistó para irse, nunca más se levantó después de haberse sentado en su cama, lamentablemente. Le agarró fiebre, le pasó trapitos, nada, empezó a delirar. Dijo, Eugenio, trae a mis hijas, quiero verlas, voy a morirme. Él ha ido corriendo. Anastasia, ¿qué le dijo? No, que mi marido está molesto, no me deja salir. Delfina, ¿qué le dijo? A las 5 he vuelto de la fiesta anoche, no tengo mucho sueño. Oye, el señor Goriot se amargó y dijo, no van a venir, son mis hijas, yo los conozco, sabes Goriot, son mis hijas, son malas las hijas, yo soy su padre, tengo derecho a que estén aquí, yo no me voy a morir sin verlos, tráiganlos aunque sea con fuerza mayor, pero tráigamelo aquí. Sí, ¿sabes por qué? Porque son malas. Los papás lamentablemente le damos la vida y se quitan el mundo y se quedan con el mundo, son malos. ¿Sí? Cállate, deja. ¿Otra vez? Ya. Ya está, ya. Listo. Entonces, es así como papá Goriot, otra vez más. Papá Goriot pues empezó a molestarse,
Sí, pero después de todo, como él está delirando más, dijo Eugenio, cuando yo me muera a mis hijas no le reclamen nada, porque yo fui el que se equivocó al criarlos. Lo único que te pido, Eugenio, cuando yo me muera, es que a los papás del mundo les digas cómo deben criar a sus hijas, no como yo. Así dijo, y muere, y pues Eugenio, solo con algunos amiguitos más, le va a enterrar. ¿Sí? La obra termina cuando sus hijas ni siquiera han venido al entierro ni nada, ¿sí? Simplemente se olvidaron de su papá. Entonces, eso es la obra llamado, ¿no? La novela de la ingratitud de las hijas. Habiendo dicho eso, nos despedimos con el llamado vanguardismo, ¿ya? Entonces, ahora sí, el vanguardismo. A ver, ese gatito. Vanguardismo. En el vanguardismo, ¿qué palabras vamos a manejar? Las palabras que manejarás serán, aquí está. Primero, la palabra siglo XX. Explotación. ¿Qué explotación? Explotación laboral. Y otra palabrita, la palabra ismos. ¿Listo? Entonces recuerda, donde veas estas tres palabras, ismos, siglo XX, explotación laboral, es el vanguardismo ya. Simple, a ojo cerrado. Entonces, y a eso te voy a agregar algo. Vamos a hablar desde una perspectiva socialista. ¿Por qué? Porque los llamados vanguardistas tienen esa ideología socialista. ¿Sí? Así es que recuerda, si te digo, este señor es vanguardista, ya sabes ya, ¿qué ideología tiene? Socialista. O sea, una persona que trabaja por el bienestar de la población, por la igualdad, los derechos, no todo eso, ¿sí? Viquisita, ¿te gustaría ser vanguardista o no? Sí. Allá, Vicky quiere ser vanguardista. Entonces, del pueblo para el pueblo, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, teniendo en cuenta esa perspectiva, hablemos. El siglo XX. El siglo XX, ¿por qué? Porque el vanguardismo nace en los años 1900 para adelante. ¿Sí? Los años 1900 para adelante. O sea, dentro del vanguardismo ya aparecen los premios Nobel, recuerden, porque el premio Nobel se entrega desde los años 1901. ¿Sí? O sea, en el siglo XX está. Entonces, estamos en el 21, ya, o sea, van a su segundo siglo el vanguardismo. Entonces, pero eso no es lo que quiero que sepas, sino quiero que me digas, este llamado siglo XX, ¿qué tipo de vida estamos llevando? ¿Buena o mala? Jodidazo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto por nuestros problemas en estos mundos? Todo lo hemos querido terminar ¿en qué? Somos países recontra intocables. De todo queremos guerra. Y lamentablemente, ¿quiénes? Las personas, los países potencias. Todo lo ven guerra y guerra. Entonces, en el siglo XX, señores, hemos tenido conflictos por todo sitio. A tanto así que, si quieres nada más saber como ejemplos de botones, hemos tenido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. A eso hay que agregarle las grandes revoluciones, como la mexicana, la rusa, la peruana, la guatemalteca y así. Todo el mundo ha tenido revoluciones. En el Perú, ¿cuándo se dio la revolución peruana, hijo mío? Los años 1980. No lo consiguió, pero nos ha jodido. ¿Sí? Lamentablemente. En México, ¿cuándo? 1917. ¿Sí? Ahí está Pancho Villa. Así, en Rusia, ¿quién está? Lenin, ¿no? Entonces, así en diferentes lugares. Así es que el siglo XX es netamente conflictos. Si hay alguna pregunta con la palabra conflicto, con la palabra problemas sociales, es el vanguardismo. ¿Sí? No hay más que hacer. Muy bien, ahora venimos aquí al llamado explotación laboral. Oiga, en la explotación laboral lo que nosotros vamos a ver es esto. ¿Qué cosa? La explotación laboral del hombre por el hombre. ¿Sí? Del hombre por el hombre. Pregunto, ¿quién es este hombre explotador? ¿Cómo le llamaremos a este hombre explotador? ¿Cuál es la clase social dominante en estos tiempos? Ya no es la burguesía, porque ya terminó. Aquí fue su final de la burguesía. A ver, el capitalista, listo, el capitalista. Ese es el explotador. Ahora, ¿cómo se llamará el explotado? A ver, el explotado, este señor de aquí, se va a llamar proletario. ¿A quiénes le llamamos proletarios? A aquellas personas que trabajan en las ciudades, bajo la supeditación y remuneración. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso,
Explotación laboral, trabajo del hombre por el hombre y conclusión aquí. Esta explotación del hombre por el hombre, ¿a dónde nos ha conllevado? A ver, díganme, la explotación del hombre por el hombre, ¿a dónde nos ha llegado a parar? A la deshumanización, muy bien, a la deshumanización. ¿Qué más? Al llamado animalización, a ese llamado deshumanización, a la maquinización. Así es que las personas hoy por hoy, ¿qué somos, estudiantes Rivas? Somos unas máquinas, ¿sí? Máquinas de tiempo. ¿Estamos? Entonces, deshumanizados. ¿Qué significa eso? Que nuestro querido Rivas ya no tiene sentimientos, ¿ya? Ese hombre, tú juegas, te mete un rodillazo, ¡prá! Y no pasa nada, te rompe y no pasa nada. Así es Rivas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya es deshumanizado, animal es, bestia es. Y pues cuando jugamos, ¿qué te dicen? Oye, no seas bestia, ¿sí o no? Porque nos mechamos de todo, nos peleamos de todo. Pero ¿dónde está el problema? La explotación laboral. Es que la gente trabaja tanto que se ha olvidado de su familia, se ha olvidado de todo, lamentablemente. Sí, entonces, eso es una temática que vamos a ver en el siglo XX. Pero ahora recuerden que el vanguardismo, como es una literatura socialista, intenta pues remediar todo esto, ¿sí? Intenta remediar todo eso. Ahora, cuando hablamos de ismos, ¿por qué se dice el vanguardismo es el papá de los ismos? Recuerda, es el papá de los ismos. ¿Por qué se dice papá de los ismos? Porque va a dar cría, o sea, va a dar origen a unas corrientes literarias. Recuerda, a unas corrientes literarias que nacieron en el siglo XX. ¿Cuáles son esas corrientes literarias que vas a ver en el siglo XX? Por ejemplo, el futurismo. El futurismo, ¿qué dice? Que la máquina es más importante que el ser humano y debe gobernar el mundo. ¿Listo? Entonces, otro. El llamado cubismo. ¿Ya? El cubismo. El cubismo ya también plantea que vamos a hacer literatura con figuras geométricas, con figuritas. Entonces, a esas figuras que vamos a utilizar, ¿cómo les vamos a llamar? Les vamos a llamar cubos. Pero en literatura se llama caligramas. ¿Ya? Así es, una de las características del llamado vanguardismo es el uso de las caligramas. ¿Ya? Otro ismo, el surrealismo, por ejemplo, ¿no? El surrealismo. Ahí está. El surrealismo. Otro, el existencialismo. Otro, el expresionismo. Esas son dadaísmo tenemos. Listo. Ahora aquí te agrego más características. Aquí vamos a ver técnicas novedosas, ¿ya? Técnicas novedosas. ¿Qué técnicas novedosas conoces? Las técnicas novedosas como el flashback. ¿Sí? ¿Qué es el flashback? Un rapidín. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, técnicas novedosas, ¿cómo qué? Flashback. ¿Qué es el flashback? Un rapidín. Termina. ¿Sí? Un regresar al pasado y volver de inmediato. ¿Sí? Otro, la perspectiva múltiple. ¿Sí? Otro, el llamado monólogo interior. ¿Sí? Llamado también soliloquio. Entonces, a ver, esta técnica sí debes conocerla porque vamos a hablar en metamorfosis. ¿Qué significa monólogo interior? Mono, uno solo, habla con su interior. Y si quieres decir igual a este soliloquio, ¿qué significa soliloquio? Solito se loquea. ¿Sí? ¿Alguna vez se han loqueado solos? Sí, ¿no? Eso se llama soliloquio o monólogo interior. A eso agrégale que más caligramista, neologismos, ¿sí? Los neologismos van a utilizar bastante, ¿ya? En todo caso es una literatura rebelde, ¿sí? Es una literatura rebelde, es antinormativo, antinorma, ¿sí? Así es, revolucionario, como puedes ver. Así es que nos vamos, por favor, con ese autor llamado Franz Kafka, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Mientras avanza su pizarrita, yo lo termino esto, ¿ya? Franz Kafka. A ver, Franz Kafka es el máximo exponente del expresionismo. ¿Y qué es el expresionismo? El expresionismo es aquella corriente literaria donde sus representantes son personas que tienen baja autoestima. O sea, no se quieren mucho, pelean demasiado consigo mismos, ¿sí? Se hunden solitos emocionalmente, se insultan.
¿Cómo yo sería expresionista? Cuando diga, yo no valgo nada, yo soy idiota. Ese solito se insulta, eso se llaman los fracasados mentalmente, ¿sí? ¿Y de qué hablan? ¿Cuál es su tema normal de los expresionistas? La soledad, ¿sí? La soledad, el fracaso, hundimiento. Tienen baja autoestima. Y Franz Kafka tuvo un solo amigo. ¿Quién es ese amigo del cual nunca debes olvidarte? Porque gracias a él, sus libros hoy por hoy podemos leerlos. Max ¿qué? Max Brod, ¿sí? Ahí está. Max Brod. Este señor es a quien le había dicho que cuando muera lo quemara sus libros, que quemara. Pero no lo había hecho, más al contrario lo publicó. Y pues cuando hablamos de Franz Kafka, señor, antes de que muera nadie lo conocía, ni en Pelea de Perro lo habíamos visto. Sí, así era su vida. Pero su amigo, cuando él fallece, ¿qué hace? Comienza a hacerle publicidad y hoy por hoy le conocemos como el genio del siglo XX. Imagínense, gracias a su amigo Max Brod. Y gracias a él podemos hablar, por ejemplo, de su obra llamado Metamorfosis. La metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? Significa transformación. ¿Quién se transforma? Un tal llamado Gregorio Samsa es el que se convierte en un insecto. Pero ¿cómo así se convirtió en un insecto? Es por el cansancio laboral. La explotación laboral le ha convertido en eso. ¿Por qué? Porque trabaja y trabaja y trabaja. Hace 5 años su papá debe 10 años a esa empresa donde trabaja. Y él trabaja para pagar esa deuda. Y entonces de lunes a sábado chambea el pobre. Se ha olvidado hasta de vivir para sí. No, ¿qué va a tener chica? Pues nada, no sabe de amores él. Es muy paternalista, trabajador responsable totalmente. ¿Cómo le llamarías, hijo mío? ¿Opa? ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí tiene razón. No, llámale opa. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a trabajar como burro? Oye, por lo menos date tu tiempo, ¿no? Oye, no sé, un día fáltate si es posible, porque tampoco tu trabajo te va a salvar cuando te enfermes. Tu trabajo seguro te va a decir, oye, cuando te agarre callos. Tu trabajo seguro te va a decir, ahí tu mano está así, pobrecito, ya vamos a festejarte algo. Nunca. Y si te enfermas, te reemplaza. Se acabó. Entonces lo que aquí te está diciendo es eso. Gregorio Samsa es un opa que chambea y chambea como animal y de verdad que se convirtió en un insecto de tanto trabajar y pues finalmente va a sufrir las consecuencias. Por eso es una novela expresionista. ¿Por qué? Porque Gregorio Samsa, oye, perdió todo, hasta el amor de su hermana. ¿Por qué? Porque era la única persona a quien él admiraba. ¿A quién? A una chica llamada Grete. Y pues cuando él se convirtió en insecto, una mañana intranquila, pensaba que era una pesadilla, pero no era una pesadilla. Y cuando vino su jefe, pues lo vio insecto y se fue. Él simplemente dijo, patrón, no se vaya, por favor, disculpe si esta semana no he vendido nada. Usted sabe que a la siguiente semana lo recupero, pero no me bote tampoco. Además, esta es una pesadilla, se me pasa y yo voy corriendo al trabajo. Siempre pensando en el trabajo, oiga. Entonces, el patrón se fue. Ya no hay trabajo para él. Y entonces su hermana Grete, que le quiere mucho, ella es la que le va a empezar a abastecer. Le trajo comida, le daba comida, le barría su casita, todo. Pero poco a poco va a empezar a olvidarse. Conclusión de la obra, por favor, quiérete, date tu tiempito. ¿Sí? De vez en cuando, aunque sea como dice vulgarmente, tírate tu chelita, ¿no? ¿O no, Rivas? Rivas dice, no, trago me hace daño, dice Rivas, ¿no? Pero recuerda, hijo, la vida es pasajera. Entonces, cuando tú te enfermes, nadie, ni tu hermano que tanto te pedía plata, ni tu papá que tanto apostaba por ti, va a querer estar contigo, porque la vida es una sola. Entonces, es así como Grete también olvidó de él. Y pues aquí el problema es que llegaron 3 inquilinos. Esos inquilinos, una mañana, cuando a Grete le habían pedido tocar violín, Gregorio se emocionó, salió a ver a su hermana en su concierto, pero lamentablemente su cuarto ahora apesta a demonios porque le botan comidas malogradas. Y entonces los inquilinos, al percatarse del olor que había y del insecto que había en esta casa, se amargan, no quieren pagar de comida, no quieren pagar de pensión, nada, y se van a querer largar. Y entonces ahí es cuando Grete, su hermana, que tanto lo quería, dijo, papá, es hora de deshacernos de ese animal. Mira cómo ahí está. ¿Se recuerdan? Mira,
Mira su cara, nos quiere quitar la casa, es una bestia, pero es tu hermano. No, papá, no es mi hermano, porque si no, será su vida alargado, dijo. Es así como Gregorio entendió que ya nadie lo quería. Esa noche entró a su casa y pues se murió. Así es como la obra termina, cuando su papá, ese hombre despótico, impositivo, aprovechador, pues festeja todavía su muerte del hijo. Y dijo, familia, nos vamos de paseo, hay que festejar esto, un peso menos. Y entonces se fueron. La obra termina cuando él regresa y pues mira a su hija de pie a cabeza y dice, Gret, ya puedes traer dinerito a la casa. Así, José papá un poco conchudo, ¿no? Se ha acostumbrado a vivir del esfuerzo de su hijo. Ahora de su hija quiere vivir. Pero recuerden que cada quien tiene responsabilidades. No puedes asumir todo como un tonto de todas las responsabilidades hogareñas. Lo que ha hecho Gregorio Samsa. Bien, eso es todo. Y pues esta sí para 2 minutitos más. Esto es para 1 minuto nomás. Disculpa ya. Esto es para 1 minuto nomás. ¿Quién es? Un existencialista. Recuerda que cuando hablamos de existencialismo, el existencialismo, pues el autor más sobresaliente en este punto, ¿quién es? El que rechazó el premio Nobel de Literatura. ¿Quién es? ¿Quién había rechazado el premio Nobel de Literatura en el año 1964? Jean-Paul Sartre, ¿no? Entonces, Jean-Paul Sartre es el máximo representante del existencialismo, catalogado como el filósofo del siglo XX. Filósofo del siglo XX. Así es que palabras claves. Si te dicen existencialismo, es Jean-Paul Sartre. Si te dicen novela existencialista, su novela de este señor, ¿cómo se llama? Si te dicen novela existencialista, La náusea. Muy bien, así de fácil. Si te dicen La náusea, y si te dicen autor filosófico o filósofo, Jean-Paul Sartre. Si te dicen novela filosófica, La náusea. Esta novela es simplecito nomás. Todo comienza en París. ¿Sí? Cuando un tal señor llamado Antonio, ¿sí? Antonio sería en castellano, este señor Antoine Roquetín, si no es Rosquetín, Roquetín, él se había obsesionado por un señor llamado Rollebón, ¿sí? ¿Cómo? ¿Se había enamorado, profesor? Sí, una obsesión de querer investigar sobre él. Rollebón era un personaje ya muerto de hace siglos atrás, pero le había interesado su vida porque era un hombre feo, pero se podía tener a todas las chicas que él quería. Entonces empezó a investigar sobre él. Y va a ser una novela capítulo por capítulo. Entonces, como en París ya no hay nada que informarse sobre Rollebón, ¿qué va a hacer él? Va a viajar a su pueblo de Rollebón, ¿sí? Va a viajar para averiguar sobre él, porque ahí dice que hasta a la biblioteca había dejado algunos escritos. Entonces, ¿qué hace Rollebón? Roquetín viaja al pueblo de Rollebón. ¿Cómo se llama ese pueblo de Rollebón? Bouville, ¿sí? Va a Bouville y aquí su vida, ¿cuál va a ser? Hotel, biblioteca. Eso va a ser su vida. Entonces, en eso, cuando está investigando, conoció a un tal llamado autodidacto, ¿sí? Autodidacto. Pero eso no es tan importante porque él también es otro lector igual que él. Entonces, en ese contexto, le llega una carta de su ex. Ahí cambia todo. Carta de su ex. ¿Quién es ese ex? Annie. Annie le mandaba en la carta diciendo, en 8 días te quiero ver en París en un hotel. Imagínate que tu ex de 4 años te diga, en un hotel te voy a ver, ¿no? Él se emocionó un poco y pues con la idea de rehacer su vida con su ex, va a venir a París. Sí, en ese hotel se van a entrevistar, pero la obra termina cuando Annie, pues escucha que Antonio le dice, Annie, por favor, contigo quiero rehacer mi vida. La verdad, tenemos un pasado, no nos hemos peleado tampoco fuerte. Por favor, hay que hacer nuestra vida, le dice. Annie le dice, no, disculpa, yo no quiero nada contigo. Además, tengo mi marido. ¿Y entonces para qué me has citado a este hotel? Para demostrarte que ya no me gustas. Oiga, sí. Así es como le sacó del hotel y pues no hubo nada. Y entonces, por eso el título, La náusea. ¿Por qué? Porque en ese momento empezó a sentir que todo le apestaba. Para que le entiendas a Antonio, pues algunos de aquí seguramente habrán visto, si son chicas, algún chico, ¿no? ¿Sí o no? Que te gusta. Y el chico todavía te da cabida, ¿no? Te coquetea también, te da tus quiñaditas. Pero cuando te lo declaras, ¿qué pasa? Te dicen, no, disculpa, yo tengo mi novio. Oye, ese día, ¿qué tal? No vas a tener ni hambre, ¿sí o no? Más o menos eso le pasa a Antonio. La obra termina cuando él regresa a Bouville, alista sus maletas para regresarse. Y pues hay que devolver libros a la biblioteca, hay que pagar el hotel y todo, consciente él. Y la obra termina en esas circunstancias. Tengan buen día, muchas gracias.